en La Moneda están empezando a hablar del segundo tiempo. Su desaprobación también se mantuvo en un 67% y su confianza aumentó 5 puntos. Está con nosotros, no para hablar de la encuesta de IMAR, por cierto, el subsecretario de Hacienda, Alejandro Mico, pero hay que preguntarle, ¿cómo está, subsecretario? Muy bien, aquí estamos de vuelta de vacaciones, con mucho ánimo. Y para partir este segundo tiempo del gobierno del que tanto han hablado en La Moneda, ¿cómo se toman estas encuestas? A ver, sin duda siempre uno escucha las encuestas, pero la escucha como una encuesta solamente, no es la decisión final, y lo que nos pone hay que seguir trabajando más duro y partir con este segundo tiempo, como lo ha dicho la Presidenta, con cosas bien concretas, concretizar mucho de las cosas que se han hecho y concretizar los logros de los 2 primeros años para mostrarlo más a la ciudadanía y que esto se vean más claramente en el bienestar de las personas. Hay una serie de reformas que se hicieron y que van a empezar a tener sus frutos ahora en este segundo tiempo, que por lo tanto es importante hacer eso. Y segundo, el tema muy importante, que lo ha puesto muy sobre la mesa la Presidenta en este segundo tiempo, el tema del crecimiento, que es un tema fundamental que claramente nos preocupa. Necesitamos crecer para poder cumplir todos los compromisos. Ahora, subsecretario, ya vamos a entrar en detalle y en lo que nos convoca, que es el ajuste fiscal, ir punto por punto y ir desglosando y aterrizando un poco este anuncio que se hace durante esta semana, pero al menos políticamente hablando, no parece lo ideal partir un año electoral, partir un segundo tiempo de gobierno anunciando un ajuste fiscal de tanta plata, ¿no? A ver, sin duda, pero creo que más allá, creo que es importante mostrar que este es un gobierno responsable. Creo que la gente al final del día, más allá de un beneficio, no lo que busca que tengamos un gobierno que sea responsable, y la responsabilidad fiscal es uno de nuestros activos como gobierno y como país, y no podemos dejarlo de lado. Por eso es tan importante haber hecho este ajuste fiscal, que toma en cuenta un poco los cambios de la situación que hemos tenido en los últimos meses. Ahora, pero hay quienes dicen que el ajuste, la cifra que se ha planteado es insuficiente, y hay otros que plantean que no hay que olvidarse por qué se llegó a hacer un ajuste. Políticamente hablando, algunos presidentes de partido dicen, de la oposición han dicho, a ver, por algo llegamos aquí, por algo llegamos a esta situación y no se soluciona solo con un ajuste. A ver, partamos por eso, por qué se llegó al ajuste. Creo que es muy importante decirle a la ciudadanía por qué, después de que el gobierno introdujo a finales del año pasado la ley de presupuesto, donde se fija el crecimiento del gasto, estamos hoy día en marzo planteando un ajuste. Y aquí hay dos elementos que son muy importantes para poner sobre la mesa, para entender por qué la Presidenta nos mandata hacer este ajuste en el gasto. Primero, si uno ve lo que pensaban los expertos economistas a nivel mundial, que iba a crecer la economía mundial en agosto del 2015, y lo comparamos con lo que dicen hoy día que va a crecer, hay una diferencia muy importante. Se dice que el crecimiento mundial va a ser este año 2006, del 2016 va a ser de un 2,6, y se había dicho antes que iba a ser de un 3,1, una diferencia importante. Y segundo, que para nosotros, todos sabemos que el cobre de alguna forma es el sueldo de Chile, el precio, lo que nos decían los expertos, que cita el Ministerio de Hacienda antes de mandar el presupuesto al Congreso, nos decían que el precio de largo plazo del cobre era cercano a $3 la libra. Hoy día ese mismo comité de expertos nos dice que es 2,6 dólares la libra, es decir, una caída de 40 centavos, que para que la gente entienda un poco qué tanto nos pega eso, un solo centavo de esos 40 implica $50 millones menos para el fisco. Es decir, pero ahí directamente, para que entendamos los ciudadanos comunes y corrientes, ¿ahí directamente hubo un error en la estimación, o es normal que se produzcan este tipo de vaivenes tan grandes que genera efectos como este? No es, a ver, lo que no es normal es estar en una situación mundial que tenga tanta volatilidad. No es normal de que en 3 meses tengamos que el Fondo Monetario o que las autoridades, los analistas de todos los bancos de inversiones internacionales nos digan que el crecimiento de la economía en su conjunto de todo el mundo cae en medio punto. Eso es algo de volatilidad muy grande que tenemos en el mercado, en los mercados mundiales, y en particular en el mercado del cobre, que es algo que para nosotros nos afecta mucho. Por lo tanto, si uno mira solamente lo que cae en los ingresos del fisco, solamente por el hecho del precio del cobre más bajo, son del orden de 1 punto del PIB, casi como estamos hablando de $2.000 millones menos de ingresos
¿ok? Permanentes. Por lo tanto, eso de alguna forma nos dice, oye, tenemos que, sabes que estamos en una nueva realidad, una realidad que ha sido sorpresiva, que no solamente sorpresiva para los chilenos, sino que para el mundo en su conjunto. Y eso, una autoridad responsable tiene que mirar esa nueva situación y decir, miren, dado esto, tengo que hacer un ajuste en mi gasto, y esto lo hacemos para no afectar a las familias después. Ya, vamos a entrar a conversar de eso. Estamos hablando de una reducción en el gasto de 540 millones de dólares, lo que se ha anunciado durante esta semana. Lo que ha dicho el gobierno subsecretario es que el 71% del recorte de estos recursos corresponde a lo que han dado en llamar, que lo hemos empezado a escuchar con más frecuencia, el gasto corriente. Estamos hablando de horas extras, de honorarios, de compras de vehículos, de pasajes, de publicidad, entre otras cosas. Cuando uno piensa que en eso se puede recortar, ¿estábamos funcionando en nivel lujo en esos ítems? No, a ver. Porque fue una de las dudas que surgió, porque la gente decía, a ver, si se puede recortar todo esto en ese tipo de ítems, por ejemplo, como las horas extras, que estábamos pagando mucho, estábamos funcionando como un país que no somos. A ver, dos cosas. Claramente lo que sí es, a ver, no es que estuviéramos trabajando en lujo, lo que sí estamos haciendo un esfuerzo de apretarse el cinturón en cosas y decir, saben que si queríamos pensar en algunas ideas más de hacer de alguna forma diferente tal proceso y queríamos un estudio, sabes que vamos a decir, ese estudio lo vamos a tener que guardar para más adelante. No quiere decir que estábamos derrochando la plata, que decíamos, es fundamental, y esto es un punto que siempre hemos tenido sobre la mesa como gobierno, y también creo que como país siempre el tema de tratar de usar bien los recursos es fundamental. No es cuando que uno ahí le pide, en ese ítem había derroche no de había plata hasta acá. derroche, no era el tema, sino que se está haciendo un esfuerzo específico para decir, saben que si habíamos empezado a tirar algunas líneas para haber nuevas vetas de trabajo, esas líneas, sabes que las vamos a esperar un poco, no vamos a contratar ese estudio, no vamos a hacer horas extras para ese fin, y eso nos permite, manteniendo el funcionamiento normal del Ejecutivo, para darle los servicios a la población, recortar algunos gastos en ese punto. En otras cosas, en el tema de, no el 70% de ese que tú llamaste gasto corriente, que efectivamente esos son honorarios, son contratación de estudios, etcétera. La otra parte son un 30% que dijimos que son más de inversión. Y acá también tratamos de hacer un recorte en inversiones que no afectaran temas que son bien sensibles para la población. Por ejemplo, nosotros entendemos que el gasto fiscal el año pasado tuvo un rol muy importante para mantener los niveles de empleo. ¿Okay? Yeah, ¿sí? Y en ese punto lo que hemos dicho es que son gastos de inversión que focalizarlos en temas que tengan poco impacto en empleo que genera el sector privado en inversiones. Es que ahí también surgieron dudas inmediatamente, porque estamos hablando de ese, del gasto de capital, que es el gasto en inversiones. Y uno ha escuchado tanto antes que en las obras públicas, en la construcción, en las concesiones, hay tanto empleo y hay tanto para tirar la máquina, como ha dicho el mismo gobierno, como el motor de el motor del crecimiento también. Entonces, cuando uno dice hay un 30% de reducción en la inversión, también queda ahí como la duda. Ojo que no es un 30% de la inversión, jamás, es mucho menos. Es de 10 pesos que estamos recortando del gasto, 7 pesos son en honorarios, horas extras, estudio, y 3 pesos son en temas de inversión. Y dentro de los temas de inversión, un ítem, por ejemplo, importante es que la renovación de los autos la vamos a hacer no en el plazo que lo tenemos acostumbrado, sino que le vamos a dar un año más de vida. Entonces eso va a generar que haya menos renovación de autos este año vis a vis al otro, y eso nos genera unos ahorros. Ya, pero hay una inversión también está en las obras públicas. Hay temas, pero en esos puntos ha sido muy específico, muy focalizado de no afectar inversiones que generen impacto importante en mano de obra. De hecho, y aquí quiero ser claro, este tema, este ajuste en el gasto, por ejemplo, no afecta absolutamente nada a las concesiones. ¿Ya? Para nada, eso o sea, no es un tema, eso sigue su curso aparte normal. Porque no es otras áreas. Y tampoco, mi punto aquí es importante, que tampoco afecta temas tan sensibles como temas de salud, porque igual son temas sensibles para la población. Hemos tratado de mantener todo lo que son beneficios para la población inalterable durante este año de crecimiento más lento, como lo ha dicho la presidenta, y fue un mandato expreso de ella: no recortemos en temas que afectan a
la ciudadanía en este año de crecimiento más lento. Quedémonos ahí porque ya está absolutamente definida la distribución de este ajuste en los distintos ministerios, o se está en ese proceso, porque lo que han dicho en términos globales es que salud va a ser prácticamente la única que no va a haber modificado su presupuesto, por razones que ya estábamos comentando, pero se ha hablado también de otras, del Congreso, el Poder Judicial, incluso el Ministerio de Desarrollo Social. ¿La distribución de ese recorte ya está definida? Sí, buena parte se mandó al día siguiente del anuncio, el mismo día, disculpa, se mandó oficios por parte del Ministerio de Hacienda, de la Dirección de Presupuesto en particular, oficios a cada uno de los ministerios diciendo, miren, estos son nuestras estimaciones de lo que ustedes deben bajar en términos de gasto. Hay una componente que es transversal para todos los ministerios, que es esta reducción del gasto en los ítems que tú has llamado el gasto corriente, esto, los honorarios, los temas de los estudios. Eso es como parejo para todos los ministerios que se le ha pedido. Y en algunos ministerios, y en particular en algunos servicios en particular, se ha dicho, oye, pero ustedes les vamos a pedir un ajuste algo mayor en ese ámbito. Por ejemplo, en el caso del Ministerio de Hacienda, si uno ve el recorte del gasto o la reducción del gasto es de un 1%, es decir, si íbamos a gastar 100 pesos, ahora vamos a gastar 99, por lo tanto tenemos que reducir un peso del total de nuestro gasto de gobierno durante este año. Para el caso de Hacienda, se nos ha pedido un esfuerzo un poquito mayor, que no sea un recorte de un 1%, sino de un 1,5%. Y así eso obviamente le da un poco de espacio a otros para no recortar, en particular, por ejemplo, salud, etcétera. ¿Usted coincidirá conmigo que en el año que estamos viviendo, en la situación política en la que estamos, hay muchísima gente que le llama la atención y es lo primero que dice, a ver, ¿y por qué no le bajan al Congreso? Porque el Congreso también aparecía entre los que iba a quedar con su presupuesto intocable. ¿Hay alguna ahí? No, a ver, dos cosas aquí. Una cosa es lo que pasa que son poderes del Estado diferentes. Pero es una respuesta, yo creo, el otro era un poco injusto también decirle. El Congreso, recordemos que congeló su presupuesto este año, por lo tanto ellos habían hecho ya un esfuerzo. Creo que es un poco injusto decir eso. Creo que el Congreso por su parte ya había hecho un esfuerzo, había estado planteándose el tema de no subirse las asignaciones y los salarios también, así no las dietas, y entonces también creo que estaba haciendo un esfuerzo. También recordarle que en la reforma tributaria también ellos tampoco se bajan, esta rebaja del impuesto a las personas tampoco se le aplica a ellos. Creo que estaban haciendo un esfuerzo, creo un poco injusto ese punto. Ellos ya habían hecho su esfuerzo, tampoco, esto es más por parte del Ejecutivo también, pero ellos, creo que hay que decirle a la ciudadanía que también habían hecho su esfuerzo ya antes, por lo tanto no creo que sea justa ese punto. Subsecretario Mico, con respecto al Ministerio de Desarrollo Social, esta semana hemos estado hablando que está en plena marcha el pago del bono marzo, esta asignación familiar permanente de este año 2016. El Ministerio de Desarrollo Social es el que se hace cargo de buena parte de ese tipo de beneficios que entrega el gobierno. Imagino que el presupuesto de ese ministerio tampoco se reduce más allá del gasto corriente que tiene. Exactamente, ese es un punto importante. A ver, recordemos que igual es un ajuste del gasto, un peso de cada 100. No es gigante, obviamente, y la presidenta nos dijo, obviamente, usted, Ministerio de Hacienda, vea que se recorten gastos donde nosotros como Ejecutivo nos apretemos más el cinturón, que en el caso, por ejemplo, del Ministerio del MDS, que digamos, ¿sabes qué? En sus honorarios, en sus viáticos, sus cosas, ahí puede recortar, pero no en la funcionario, lo administrativo. Pero no, ojo, no en los temas de beneficio, no en el bono marzo, no en las prestaciones de salud, etcétera. En el caso de salud, ¿no significa que a mediados de este año vamos a ver demorado otra construcción de hospitales? Ese cronograma se mantiene... Se mantiene ahí, eso es algo que está trabajando por al lado. Y aquí quiero ser claro, y este es un punto que es importante también que sepa la ciudadanía, que el ajuste es un ajuste importante, porque somos responsables como gobierno, pero es un ajuste que en términos, si uno lo compara con otros países de Latinoamérica, es bastante chico. En términos generales, si el país produce 100 pesos, este ajuste corresponde solamente a 250 centavos. En otras partes de Latinoamérica, por ejemplo en Colombia, los ajustes que han tenido que hacer de los 100 pesos que produce Colombia, han tenido que hacer un ajuste de 2 pesos. Veamos la diferencia, casi 10 veces menos en el caso de Chile. ¿Y eso por qué? Porque hemos tenido siempre una política fiscal responsable que nos permite en tiempos
más de crecimiento más lento, no tener que sacrificar programas sociales. Eso es una economía, eso es un gasto responsable que lo hemos tenido, y aquí quiero ser bien franco, no solamente este gobierno, sino que el Estado de Chile. Como país hemos sido responsables, y eso hoy día beneficia que, dada esta caída tan importante de la situación externa, no tengamos que hacer grandes ajustes en nuestro gasto hoy día en Chile. Subsecretario, usted me decía al inicio que las dos metas o las dos directrices que se ha planteado la presidenta Bachelet es esto de la responsabilidad fiscal, pero por otro lado también el crecimiento, de incrementar nuestras cifras de crecimiento como país. Muchos se preguntarán, o uno se hace inmediatamente la pregunta, cuando se ha reducido un 1% del presupuesto que se tenía para este año 2016, que ya nos pone usted, nos grafica de muy buena manera lo que significa para el Estado en términos de recortar el ingreso. Pero ¿hasta qué punto se hacen compatibles un ajuste fiscal y una política de crecimiento que este año ustedes quieren poner así? Dos cosas aquí que es importante. Una condición fundamental para poder crecer en una economía social de mercado como es la chilena es que las condiciones más agregadas, las condiciones del gobierno, las condiciones de política monetaria que la hace el Banco Central, estén siempre ordenadas y claras. Chile ha tenido en esas dos cosas, en el caso de cómo se manejan, por ejemplo, las tasas de interés del Banco Central y cómo se maneja el gasto, un trabajo muy responsable a través del tiempo, y eso da las condiciones necesarias, no suficientes, pero las condiciones indispensables para que pueda el sector privado emprender inversiones de más de largo plazo, hacer su actividad. Son las condiciones que uno podría hacer, mira, este es el piso que tiene que estar sólido, que tiene que tener buenas bases, y sobre eso tiene que construir después el sector privado, que en una economía social de mercado como la nuestra juega un rol muy importante. ¿Okay? El 80% de la economía, por decirlo, 80 pesos privados, 20 pesos públicos. Por lo tanto, lo que estamos haciendo en esta parte es decir, miren, las condiciones, la base donde usted va a construir se mantiene sólida, se mantiene estable, se mantiene bien. Son buenos cimientos donde usted, o buen terreno donde usted va a empezar a construir el sector privado. Por lo tanto, esta parte es decirle a la gente, al sector privado, al pequeño, mire, confíe que Chile no va a tener que hacer un ajuste traumático a futuro porque las condiciones del cobre cayeron, porque el mundo está creciendo más lento. Hicimos este pequeño ajuste que es importante como señal, pero en monto es lo que requerimos como fisco. ¿Okay? Pero para algunos este monto es insuficiente. Por ejemplo, hace unos días entrevistaban al economista José Ramón Valente, que decía que este ajuste debe haber sido a lo menos de 1.500 millones de dólares. Y él pone otro punto también sobre la mesa, y que también es un tema que está ahí dando vuelta a la opinión pública, porque lo han mencionado los mismos políticos, que el ajuste no fue mayor, aunque se requeriría que fuera mayor, porque estamos en pleno año electoral. Porque este año hay elecciones municipales y esto genera un costo para las campañas, genera también un costo para cada candidato que va a salir a pedir el voto. A ver, dos cosas que creo que va a decir, yo creo que en términos concretos. El ajuste no es mayor por lo siguiente. Cuando yo te dije, ok, cayó el precio del cobre a largo plazo en 40 centavos, gran caída, eso son como 2.000 millones. ¿Por qué no ajustaron 2.000 millones? Claro. Esa es la pregunta que dice. Pero es la pregunta más obvia, ¿no? Es la más obvia, sí, una suma haciéndola. Pero ¿sabes qué? Por otro lado, nosotros fuimos responsables desde hace un tiempo, hicimos una reforma tributaria que nos está generando recursos hoy día que nos permiten paliar esta situación externa en casi 2/3. Es decir, que en vez de tener que hacer este ajuste a vuelo de pájaro en 2.000 millones o 1.500, como dice el señor Valente, por la reforma tributaria, por haber hecho esto antes en forma responsable, podemos hacer hoy día un ajuste bastante más acotado. Con esto volvemos a la senda que nos habíamos planteado como gobierno de ir reduciendo poco a poco el déficit estructural del país en 0,25 por año. Por lo tanto, estamos en esa senda, es el ajuste necesario para la economía hoy día. Y lo que nos falta hoy día es enfocarnos ya, tenemos los cimientos firmes, tenemos donde empezar a construir, ya, ¿dónde vamos a encontrar nuevas áreas de crecimiento? Y ahí está el tema. Primero, decirle a la gente, miren, tenemos, ya lo hemos dicho varias veces, un tipo de cambio más devaluado, hay nuevos sectores que pueden emprender. Uno ve algo en agricultura, eso en otras áreas, pero más allá está ese punto. Pero también tenemos que empezar a ver otras cosas, y esto es importante ver. Estamos en una situación que hoy día uno podría ver compleja, de una economía más lenta, pero hay signos por ahí que están dando señales que son interesantes.
y son signos que son un poco el éxito de haber hecho las cosas bien durante mucho tiempo. ¿Son como los que llamaron antes los brotes verdes? No, pero más del signo, más de largo plazo, Ya. porque esto es una cosa bien concreta, los brotes verdes es algo bien concreto, chico, sino más de largo plazo. Y aquí hay temas importantes, por ejemplo, ¿cuándo hubiéramos pensado hace 20 años atrás que Chile hubiera podido aparecer luciéndose a nivel internacional por tener el Premio Nobel de Arquitectura? Qué interesante eso, es un área productiva la arquitectura. Sí, claro. Es Más algo en que el es área en arte que trabaja Alejandro Aravena, que son las viviendas sociales. sociales, un área productiva, decir, wow, miren este esfuerzo que hemos hecho de educación, de esfuerzo, está dando otros frutos, no solamente en capital de producir cobre, están apareciendo otras cosas interesantes que es del capital humano, de haber invertido en educación. Tenemos que mejorar mucho en educación todavía, pero hemos hecho un esfuerzo de educación tan importante que hoy día somos el país mejor educado de Latinoamérica, donde empiezan a aparecer estas cosas. El mismo premio del Oscar, del Oso, wow, eso es netamente, el computador ahí juega un rol muy secundario, es netamente creatividad de gente que está mejor educada, es capital humano. Y en eso creo que estamos generando una ventaja comparativa en Latinoamérica en capital humano que genera oportunidades en otras áreas. Y esas dos áreas que se llaman arquitectura y cosas audiovisuales son cosas que Chile puede no solamente producir para Chile, sino que empezar a exportar. Ahora, subsecretario, una última pregunta porque ya se nos termina el tiempo, pero hay también quienes se preguntan cómo se va a hacer el seguimiento en cada ministerio de que el ajuste se haga en las cosas que corresponde. Porque hay quienes dicen, los ministerios, no sé, cuando sepan que les están pasando menos plata, van a, no sé, endeudarse a más largo plazo o de otra manera. ¿Este tipo de recorte permite que a nivel central se puede ver, sí, sin duda alguna eso se puede ver. El caso, el único más complejo es el Ministerio de Salud, que con los servicios de los hospitales pueden tomar deuda en remedios, que es más difícil el acuerdo, pero eso no se toca, por lo tanto, parte por lo que no se toca es por eso mismo. Ahora, en los otros ministerios hemos sido bien claros y el oficio que se le ha mandado a los ministerios es bien claro, decir, sabe que usted tiene que reducir un 4% de su presupuesto en un ítem, una línea presupuestaria que se llama la línea 21 y 22, que son líneas de donde están los honorarios, donde está el gasto personal. Perfecto, lo que hemos estado es lo que estamos hablando, por lo tanto es de alguna forma es fácil ver de dónde después ver dónde se van a hacer los ajustes del presupuesto. Parte de este anuncio estuvo pensado igual viendo, ok, veamos que esto pues no se traduzca en ejecutar menos un programa que otro, y eso se ve viendo, mira, le vamos a pedir reducción de gasto en esa línea y en esa línea del presupuesto. Perfecto. Por lo tanto se puede ver. Hay harta gente que nos está escribiendo en las redes sociales, probablemente va a quedar para otra entrevista, pero hay quienes plantean si estamos, por ejemplo, en una crisis con el precio del cobre, ¿qué pasa con la ley reservada del cobre, Milico Gate y tantas otras cosas? Subsecretario de Hacienda Alejandro Amico, muchísimas gracias por venir a Una Nueva Mañana en Cooperativa. Muchas gracias por la invitación y decir, sabes que estamos en una situación de crecimiento más lento, pero yo quiero decir que se están viendo de alguna forma frutos de lo que hemos hecho durante años que nos permiten pensar a que podemos crecer en otras áreas. Y esta cosa, lo que ha pasado en el último año, tanto Aravena como el Oscar del Oso, nos generan saber que podemos empezar a exportar no solamente cobre, sino que también cosas que creamos los chilenos de nuestro capital humano. Ya era hora, ¿no? Muchas gracias, subsecretario. Buenas tardes. La pausa.